Hi Deb, el día de hoy aprenderemos sobre una extensión, ciertas extensiones que podemos utilizar en Visual Studio Code. Pero antes de comenzar con eso, me gustaría darles un extra acerca de SQLite. Así que nos vamos a ir a Google Chrome y en Google Chrome vamos a ir a la página oficial de SQLite, sqlite.org. Dentro de la página de SQLite vamos a ver que aquí en el menú de la derecha hay una opción que dice Try in Live. Entonces, en esta página de aquí nosotros vamos a poder ejecutar comandos de SQLite sin necesidad de tener que instalarlo. Así que vamos a hacer eso. Antes de eso, con control y con el scroll voy a hacer la pantalla un poco grande. Y con este botón de aquí, vamos a borrar esta pantalla. Y con este botón de aquí vamos a borrar la pantalla de salida. Esta sería la pantalla de entrada y esta es la pantalla de salida. Bien. Primero vamos a ver nuestra base de datos. Entonces vamos a ver si hay alguna base de datos. Y dice que hay en main hay una base de datos que se llama fido.sqlite3 que puedo leer y escribir perfecto. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es crear una tabla. Entonces voy a dar create table y va a ser la tabla de user. Voy a ponerle un ID que sea del tipo entero y que tenga una llave primaria. Igual que tenga un nombre de tipo texto y vamos a ponerle un weight o un peso que sea de tipo real. Agrego punto y coma al final de cada declaración de SQL. Necesito poner punto y coma para que SQLite sepa que aquí termina la declaración de SQL. Así que solo verifico que todo esté bien, toda la sintaxis, y le doy aquí al botón que dice Run. Perfecto. Si yo le vuelvo a dar clic, aquí me menciona que hay un error y dice que la tabla ya existe, ¿verdad? Entonces, bien, ya me corroboro, ahí corroboro que la tabla ya existe. Perfecto, entonces voy a borrar esto y voy a ir aquí al comando tables y lo voy a correr. Y efectivamente me dice que he creado una tabla llamada tables. Voy a limpiar aquí y lo que voy a hacer es aquí en esquema, voy a poner user, voy a darle run. Y aquí me muestra el esquema de mi tabla. Eso me va a servir para hacer un insert. Entonces yo puedo hacer insert into, en este caso user. Entonces voy a insertar el ID, el name y el weight. Perfecto. Después de eso le voy a decir los valores que voy a insertar. En este caso va a ser un ID 1. El nombre va a ser Luke. Y de peso le voy a poner 23.45 y al final punto y coma. Voy a darle run. Y algo curioso que tiene esta consola aquí en el navegador es que me da error. Bueno, aquí tengo un punto, vamos a ver. Es una coma. Voy a darle run. Ese error quería mostrarles, ese error de aquí. Cuando yo agrego campos de tipo texto, no sé por qué me tira error, porque estoy usando doble comillas. Entonces cuando usen esta consola de aquí, solo úsenla con comillas simples, no pongan comillas dobles. Entonces voy a correr de nuevo y en teoría ahí lo guardo. Lo voy a volver a correr para que me diga que hay un error por la llave primaria, para saber que realmente lo insertó. Y aquí me dice, como yo tengo una llave primaria, entonces me está diciendo error porque estoy intentando ingresar un valor con ID 1 y existe un ID 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un select. Entonces voy a hacer select de todas las columnas, from user y al final punto y coma. Voy a correr este comando y aquí ya me muestra el registro que yo acabo de crear, que es este de aquí. Entonces les recomiendo esta
esta consola de SQLite que es en línea para que puedan practicar sus comandos y también para que puedan practicar un poco de SQL si están estudiando. Entonces, perfecto. Sigamos con el tutorial. Vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a abrir Visual Studio Code. Y abierto Visual Studio Code, vamos aquí en el escritorio, vamos a crear una carpeta que se llama SQLite. Vamos a poner 3. Esa carpeta la vamos a arrastrar al Visual Studio y ya tenemos la carpeta abierta. Entonces, para agregar una extensión en Visual Studio Code, existe este icono de extensiones y le damos a dar clic. Entonces, aquí en el buscador de extensiones vamos a poner SQLite. Y la primera extensión que vamos a agregar es esta de aquí, que dice SQLite, que tiene 1.3 millones de descargas y fue creada por Alex CBZZ. Entonces, solo damos al botón de aquí, Install, damos clic a la extensión y al botón de Install y vamos a instalar. Perfecto. Si nosotros nos fijamos, algo curioso que logré ver. Si nosotros nos fijamos aquí en el ejemplo que nos da en los detalles, él agrega como una ventana, como una extensión donde yo puedo ver las bases de datos, pero esa extensión no funciona. Esa funcionalidad no funciona. Por ejemplo, les voy a mostrar. Yo voy a crear un archivo que se llama, por ejemplo, data.database. Esta es mi base de datos, perdón. Entonces, al darle, si yo cierro y doy doble clic para abrirlo, como no tengo datos, no hay problema, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo para ejecutar SQL. Y aquí está. Aquí voy a ejecutar SQL. Entonces, por ejemplo, voy a crear una tabla, create table, user, que tenga un ID tipo entero y un name tipo text. Entonces, si yo quiero ejecutar este comando, lo que tengo que hacer es apretar F1 y aquí se me va a abrir el buscador como de comandos. Entonces, si podemos observar, aquí hay ciertos comandos que se me habilitan por la extensión que acabo de instalar. Puedo ejecutar queries, que es lo que quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer esto de acá, ejecutar una query. Y antes de ejecutar una query, yo tengo que escoger la base de datos. Entonces, me da 3 opciones. Una opción, la primera opción es una base de datos que se encuentre dentro de mi proyecto. Entonces, aquí me da la dirección. Lo siguiente es usar una base de datos en memoria. Y la tercera es buscar en mi computadora un archivo de base de datos. Entonces, voy a darle la primera opción. Y si podemos observar, aquí al lado derecho se me ha abierto una pestaña y aquí me muestra que se ejecutó una instrucción de SQL que lo que hace es crear una tabla llamada user que tiene una columna de tipo entero y se llama ID y otra de tipo texto que se llama name. Perfecto. Ahora, si yo quisiera ver, según la extensión que acabamos de instalar, aquí tendría que haber una opción que me permita ver las tablas que he creado. En sí, el esquema de mi base de datos. Pero eso no pasa. Por ejemplo, si yo quiero abrir este documento, me dice que no, incluso no hay como una extensión para poder abrirlo porque si nos fijamos es prácticamente código binario. Entonces voy a seleccionar, darle doble clic y pasaría eso. Doble clic y me mostraría esta ventana. Entonces intenté buscar información con respecto a este tema, pero no encontré nada. Así que creo que lo más fácil es instalar una extensión que sí me permita ver este tipo de archivos. Y encontré esta extensión que se llama SQLite Viewer.
esa de aquí. Esa de aquí, viewer. Entonces, puede ser esta también. Sí, esta es. Esta opción de acá que tiene 5 estrellas. Tiene 206.000 descargas y tiene 5 estrellas. Entonces descarguen esta de Florian Clamper. Entonces vamos a instalar esa. Vamos a darle aquí en install. Perfecto. Ya está instalada la extensión. Voy a cerrar aquí para que vean. Si se fijan, ya la instalé. Incluso aquí ya no me muestra el botón de instalar. Y voy a cerrar esta ventana. Y me voy a ir a mis documentos. Y hoy sí voy a abrir. Ahora, si se fijan, gracias a esta extensión, yo ahora puedo ver el esquema de mi base de datos. Por ejemplo, aquí en este panel de la izquierda, voy a hacer pequeño esto. En el panel de la izquierda me muestra las tablas que yo he creado, en este caso user. Y me muestra, por ejemplo, las columnas tipo ID y tipo name. E incluso aquí me muestra los tipos de campos. Por ejemplo, cuando son de tipo entero me muestra el signo de numeral, y cuando es tipo texto me muestra aquí este icono de ABC. Y como pueden observar, no tengo ningún tipo de dato porque acabo de crear la tabla. Vamos a ingresar información a esta tabla. Entonces vamos a darle un insert aquí, into user. Vamos a borrar esto en ID y texto, y le vamos a dar los values. Entonces vamos a crear, por ejemplo, value 1, aquí que se llame look. Y vamos a ejecutar este comando. Para ejecutarlo, F1. Y si pueden observar, si quiero ejecutar este comando, aquí me dice que son de los comandos recientes que he usado. Puedo usar el atajo de teclado Control Shift Q, que es lo que vamos a hacer para ejecutar este comando, y así no estar dando F1. Entonces voy a apretar Control Shift Q, y aquí me muestra la salida de lo que se ejecutó. Me dice que se hizo un insert a esta tabla, y voy a ir a mi tabla aquí al viewer. Si ustedes pueden ver aquí en el viewer no me muestra nada. ¿Por qué? Porque necesito hacer un refresh. ¿Y cómo hago un refresh? Aquí en el icono de aquí de refresh, solo damos clic y ya me muestra el registro que acabo de ingresar. Perfecto, vamos a crear otro valor, el número 2. Yo aquí lo voy a poner, por ejemplo, Lucas. Control Shift Q para ejecutarlo. Aquí me muestra la salida. Voy aquí al viewer, hago un refresh y ahí está Lucas. Voy a insertar un tercer registro que se llame Lucrecia, por ejemplo. Control Shift Q. Veo que se ejecutó bien. Vengo a mi base de datos, hago un refresh. Ahora, ¿por qué escribir nombres parecidos? Bueno, porque si pueden observar aquí, en cada columna yo puedo hacer unos filtros. Puedo filtrar la información. Por ejemplo, si yo en la columna ID quisiera ver solo el registro número 2, solo coloco el 2 y automáticamente el viewer solo me muestra el registro que tiene el ID número 2. Lado contrario, yo aquí en name, por ejemplo, si yo pongo look, entonces me muestra look y me va filtrando los registros. Incluso yo puedo anclar esta columna, igual esta, si tuviera muchas columnas, las pudiera anclar. Pero como no es mi caso, entonces lo voy a dejar así. También puedo hacer un search o una búsqueda de toda la tabla sin importar la columna. Entonces, por ejemplo, si aprieto 1 desde aquí, me va a mostrar el registro 1. Si aprieto Lucas, me va a mostrar el registro de Lucas. Incluso yo puedo hacer pin para fijar este registro aquí y siempre tenerlo ahí. Si se fijan, lo que hace es ponerle un número romano. Si yo este registro, el número 3, le pongo pin,
Entonces me lo sube al inicio de la tabla y me pone como número romano número 2. Si nos fijamos, aquí hay un icono como de una flechita. Si yo le doy clic, lo que hace es mostrarme de manera más detallada cada registro de mi tabla. Me lo muestra como tipo formulario. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, las columnas que tengo, que actualmente solo tengo la columna de ID y la columna de name. Incluso me dice que solo es de lectura. Si yo quisiera modificar este registro, no me deja. Igual me dice qué tipo son, etcétera. Para regresar al viewer principal, solo le doy clic a este icono de aquí, de esta flechita, y salgo. Si quiero vuelvo a ingresar y me muestra esto. Perfecto. Voy a desfijar estos de aquí y la ventaja de usar esto es que yo también puedo avanzar hacia el primer registro o de manera descendente. Por ejemplo, ahora estoy en el registro número 2, registro número 3. Voy avanzando hacia abajo y con la flechita de arriba voy avanzando hacia los registros que están más arriba. Perfecto, yo también puedo ordenar cada columna de manera ascendente o descendente. Entonces solo doy clic aquí a la columna y me muestra este icono y dice que aquí está de manera ascendente. Si yo quisiera hacerlo de manera descendente, aquí me muestra la flechita y va en este orden. Igual aquí hago lo mismo de manera aquí descendente y de manera ascendente. Esas son las ventajas de poder tener este viewer de SQLite, que me da la ventaja de hacer esto y también de ejecutar consultas SQL. Entonces se los recomiendo bastante, es de muchísima ayuda. Aparte no salen de Visual Studio Code, sino que pueden tener su base de datos, crear todas las tablas. Y esa es la ventaja, ¿verdad? Yo podría crear actualmente otra tabla. Por ejemplo, vamos a crear otra tabla, create table, que se llame, por ejemplo, store. Y aquí en store voy a poner un ID que sea tipo int, pero que será primary key. Y voy a colocar otro valor que sea tipo text, por ejemplo. Otro tipo de valor que no vimos es el real. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, price. Vamos a poner que es de tipo real y vamos a poner image o sí, image que sea de tipo blob. Voy a borrar blob aquí. Perfecto. Blob con B al final. Ahí. Punto y coma al final. Y aquí tengo los datos que soporta, en este caso, SQLite. Así que vamos a dar Control Shift Q para que se ejecute. Y me dice que hay un problema. ID in primary, me faltó key, primary key. Entonces voy a volver a ejecutarlo. Control Shift Q. Hoy sí, no tuve ningún problema. Creo la tabla y voy a ir aquí a la base de datos, actualizo para que me aparezca la tabla y aquí me aparece mi tabla store. Y algo que quería enseñarles es estos tipos de datos y los iconos. Por ejemplo, como yo declaré que esta tabla tuviera una llave primaria, entonces aquí me muestra la llave primaria. Igual, bueno, los campos reales me muestra un número y los campos tipo blob me muestra este icono como de unos y ceros que se muestra aquí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve esto, tener este tipo de campo? Bueno, eso es muy simple. Le voy a explicar con un ejemplo práctico. Yo voy a crear un documento que se llame index.html. Voy a crear una estructura básica aquí en Visual Studio Code. Y voy a crear, por ejemplo, voy a poner aquí image como title. Y aquí voy a poner un input que sea de tipo file. Input de tipo file.
Perfecto. Me creé la estructura y le voy a poner nombre, nada, ID, voy a poner my image, por ejemplo, como ID para poder seleccionarlo. Si ustedes no tienen instalado una extensión que se llama Live Server, y Live Server lo que me permite tener es un servidor local para que cada vez que yo guarde un cambio en mi página, Live Server se actualice y pueda estar viendo los cambios en este documento y así yo no le tenga que dar refresh al navegador a cada momento. Entonces instalen esa extensión ya que la vamos a usar aquí en este pequeño tutorial. Voy a dar clic derecho y le voy a dar aquí donde dice Open with Live Server. Voy a esperar un ratito que cargue. Y aquí se encuentra mi página web. Voy a ir a la consola y aquí me dice que está recargando con Live Server. Perfecto. Ahora, ¿de qué sirve eso blob? Se lo voy a explicar para aquellas personas que no le entienden qué es un blob. Entonces, yo aquí tengo este input. Este input va a abrir mi explorador para elegir una imagen. Por ejemplo, si yo elijo esta imagen de aquí, voy a elegir una imagen de descargas, le doy clic y le doy open. Entonces aquí me cargó una imagen, ¿verdad? Entonces, yo necesito seleccionar esa información de esa imagen. ¿Cómo voy a hacer? Voy a crear una etiqueta script acá y lo que voy a hacer es crear una constante y que diga, por ejemplo, voy a seleccionar mi input file, por ejemplo, y le voy a dar que del DOM, document.getElementById, me seleccione mi input que le puse my image. Voy a seleccionar ese ID y ese ID es el que voy a copiar acá. Perfecto. Si yo pongo un console.log y selecciono esta constante que tengo aquí, vamos a ver lo que pasa. Vamos a seleccionar y aquí me está seleccionando el input. Si podemos ver, el input tiene un montón de propiedades y tiene una propiedad que se llama files, y dentro de files hay un valor que es ese de aquí. Entonces, file tiene algo muy interesante, este tipo de objeto. Vamos a buscar en la documentación oficial y vamos a colocar file JavaScript. Si vamos a la documentación de Mozilla, aquí en este enlace de aquí, vamos a fijar que el tipo de objeto file es un tipo de objeto que hereda de blob. Entonces, aquí, en esta línea de aquí, me dice que un objeto file es una especie específica de blob. Entonces, blob es un objeto binario largo que lo que almacena es código binario, ¿verdad? Entonces, nosotros por medio de esto podemos obtener un blob y ese blob guardarlo aquí en nuestra base de datos. Por eso existe en SQLite ese tipo de dato blob, porque yo directamente al seleccionar mi archivo desde aquí, desde una página web, yo se lo mando al servidor y el servidor lo guarda. Incluso vamos a hacer una prueba para que ustedes vean. Por ejemplo, cuando el usuario ya cargue la imagen, a mí me gustaría ejecutar un evento. Entonces voy a ponerle aquí input file y voy a agregarle un event listener que esté escuchando, un evento que esté escuchando cuando el usuario ya cargue la imagen, por ejemplo, cuando ya cambie. Y voy a agregarle una función de tipo flecha. Y aquí voy a poner un console.log y aquí le vamos a poner el evento. Vamos a borrar esto y vamos a guardar. Nos vamos a ir a nuestro navegador. Voy a seleccionar la imagen y aquí me está regresando en el evento. Dentro del evento mi target
es el elemento que seleccioné. Y dice que dentro de ese elemento hay esta propiedad que se llama files, que files, si se fijan, files es un arreglo. ¿Por qué es un arreglo? Porque aquí me dice que tiene índice 0. Entonces, yo voy a seleccionar esta propiedad que se llama files. Entonces, de mi input, aquí, yo voy a seleccionar la opción que se llama files, perdón, y de files, yo quiero el elemento número 0. Voy a seleccionar entonces la imagen y como podemos observar aquí eso lo que me está devolviendo es un blob. Este es un blob. Y por ejemplo, si yo tuviera aquí un elemento tipo image y aquí le voy a poner imagen, por ejemplo, un elemento HTML. Acabo de crear este elemento HTML que va a tener un texto alternativo. Cuando no encuentre la dirección de la imagen, va a colocar este texto alternativo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces yo deseo que cuando el usuario cargue la imagen, esa imagen se cargue a este elemento HTML. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear aquí y poner que esta sea una constante tipo blob, porque hace que es un blob. Aquí guardo el valor del blob que acabo de encontrar. Y cuando pase eso, yo quiero que a este elemento le voy a poner un ID para poder seleccionarlo. ID. Entonces aquí le voy a poner my file, le voy a poner porque el otro día le puse image, my file. Entonces voy a crear otra constante que se llame, por ejemplo, my file. Y aquí le voy a poner lo mismo, document element by ID. Y lo único que me tocaría es copiar este nombre, pegarlo aquí. Perfecto. Teniendo mi elemento seleccionado, lo que yo necesito es a mi elemento myFile. Voy a pegarlo aquí y yo necesito acceder a su propiedad source, que es esta de aquí, source. Y al source yo le necesito meter una URL, pero lo que yo tengo aquí es un blob. Entonces voy a recurrir a la API de URL. Create object URL. Y este método lo que recibe como parámetro es un blob. Entonces este blob se lo voy a meter aquí a este método, guardo. Y voy a seleccionar la imagen, selecciono la imagen y le doy OK. Y aquí tengo mi imagen. Entonces yo podría mandar, la idea de esto es cuando el usuario cargue la imagen, mandarla al servidor y el servidor lo que me mandaría a mí es un blob. Y ese blob yo solo creo un objeto tipo URL para asignárselo a la propiedad o el atributo source de mi elemento image. ¿Qué es esto que hicimos acá? Ese es el uso de los blobs. Y el blob, por ejemplo, no solamente es un archivo de texto. No solo es una imagen, perdón, puede ser un archivo de texto, puede ser un PDF, puede ser cualquier documento, ya que lo que hace blob es convertirlo a código binario. Eso sería todo por el tutorial del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, pueden escribirlo en la cajita de abajo de comentarios. Apóyenme dándole me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo tutorial. Y no se les olvide que el código siempre les acompaña.